Hola, soy Francisca Ramón de la Universidad Politécnica de Valencia y vamos a ver en este objeto de aprendizaje la protección del patrimonio musical cinematográfico. Los objetivos principales son explicar la protección del patrimonio musical cinematográfico y analizar la legislación que se puede aplicar a dicho patrimonio musical cinematográfico. Para ello vamos a desarrollar los siguientes contenidos, vamos a realizar algunas consideraciones acerca de la consideración del patrimonio musical cinematográfico y luego vamos a ver cómo la legislación que se aplica se puede interpretar como idónea. Vamos a ver en primer lugar la ley del año 2001 de fomento y promoción de la cinematografía y el sector audiovisual, y luego algunas normas autonómicas como es la ley del año 2006 del sector audiovisual de la Comunidad Valenciana y también la legislación del patrimonio cultural valenciano y por último la normativa que se aplica a los archivos de la Comunidad Valenciana. Vamos a hacer algunas consideraciones acerca de lo que se establece como patrimonio musical cinematográfico. Tenemos que tener en cuenta que la creación de la obra cinematográfica y audiovisual está protegida por la legislación de propiedad intelectual y que además ello es importante y está relacionado con lo que es la cultura y la diversidad. Hay que tener en cuenta que existe una normativa muy amplia en la cual se establecen unas medidas de protección y de conservación de ese patrimonio, sobre todo para que se pueda conservar en las mejores condiciones y que se pueda conocer por generaciones futuras. Hay que tener en cuenta que la protección ya se establece en el texto más importante de nuestro ordenamiento jurídico, que es la Constitución española. Pero luego, posteriormente, al año 1978, se han ido elaborando diversas normas, legislación posterior, que han incrementado esa protección. Y sobre todo hay unas normas concretas que se aplican al sector audiovisual y también a lo que es el patrimonio cultural. En el caso de la Comunidad Valenciana tenemos unas normas específicas para la regulación y la protección del patrimonio cultural valenciano. Bien, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, la pregunta sería ¿qué tipo de medidas puede establecer la legislación? Pues vemos cómo la normativa que se aplica al patrimonio musical cinematográfico es bastante diversa. Entonces vamos a comenzar por la aplicación de la legislación del año 2001, que es una normativa de ámbito nacional. Esta ley de fomento y promoción de la cinematografía y el sector audiovisual establece un tipo de medidas que se dividen en medidas para la conservación, medidas para lo que es el almacenamiento y la distribución de las copias, y ellos aplican no solamente a lo que son las fotografías, sino también a la música, al sonido, a los guiones, a los libros y sobre todo también a las películas. Posteriormente, la ley autonómica valenciana, la ley del año 2006, establece una serie de medidas de protección que van encaminadas a diseñar una serie de instrumentos adecuados para la protección de ese patrimonio específico, para el sector audiovisual y también para la conservación. Todo ello encaminado a lo que se denomina la salvaguarda del patrimonio del sector audiovisual y sobre todo porque está íntimamente relacionado con lo que es la cultura y la tradición valenciana. Entonces está relacionado con lo que es el patrimonio audiovisual. Sin embargo, el texto principal que se aplica en nuestra Comunidad Valenciana es el Estatuto de Autonomía del año 2006. Este Estatuto de Autonomía establece en diversos preceptos que hay una necesidad y hay una obligación de protección, de defensa de la identidad valenciana y sobre todo porque representa los valores y los intereses del pueblo valenciano. Además, el patrimonio audiovisual forma parte de la diversidad cultural de nuestro pueblo y es considerado también como patrimonio histórico, de ahí a la aplicación también de la legislación de patrimonio cultural valenciano que veremos a continuación. Esta legislación de patrimonio cultural valenciano está representado por la ley del año 1998. Esta legislación ha sufrido varias modificaciones posteriores y entonces recoge como medida de protección principal lo que es la declaración de determinados bienes como BIC, bienes de interés cultural. Estos bienes son los que reciben la máxima protección en cuanto a la conservación y pueden ser además protegidos tanto de forma individual como también formando parte de una colección.
Entonces se contempla en la ley del año 1998 la posibilidad de que los documentos y las obras bibliográficas, cinematográficas, fonográficas o audiovisuales puedan ser declarados como bien de interés cultural. Pero sin embargo también se establece la necesidad de protección de determinadas manifestaciones culturales, musicales y artísticas que representan la cultura de nuestra comunidad. Entonces ellos, ya que son bienes de carácter intangible, que no se pueden tocar, van a ser protegidos a través de la figura de los bienes de interés cultural, pero en su categoría de bienes inmateriales. Se contempla también la posibilidad de que estos bienes, los bienes BIC, como pueden ser los documentos o libros o películas, estén ubicados, estén depositados en lugares para que sean adecuada la consulta según el soporte en el que se encuentren. Es decir, no es lo mismo un libro que, por ejemplo, una película que esté en un soporte, en un CD o en un DVD, etcétera, o en una cinta VHS. Entonces, dependiendo del soporte, las condiciones, pues, por ejemplo, de humedad o de temperatura, etcétera, son diferentes para poder tener una conservación de este material. Bien, llegado a este punto vamos a realizar unas breves conclusiones. Hemos visto que la legislación que se aplica para la protección del patrimonio musical cinematográfico es muy diversa. Va desde lo que es el texto principal del ordenamiento jurídico, que es la Constitución española, hasta legislación de ámbito nacional y legislación autonómica valenciana, representada principalmente por el Estatuto de Autonomía, y luego diversas leyes como la de protección del sector audiovisual y también la del patrimonio cultural. Destacar la posibilidad de proteger este patrimonio singular como un bien de interés cultural, un BIC, que es la máxima figura que tiene la mayor protección dentro de la legislación autonómica. Sin embargo, si queréis saber más, algunas referencias de bibliografía, como por ejemplo la que podéis consultar de libre acceso de la protección del patrimonio musical cinematográfico, de la ley a su implementación en el caso valenciano, que podéis leer un resumen de libre acceso en la URL que tenéis a vuestra disposición, y también podéis consultar la administración del patrimonio cultural, el caso audiovisual, en las jornadas de investigación de la Facultad de ADE de aquí de la Universitat Politécnica de Valencia. Espero que os haya resultado de interés estas breves notas acerca de la protección que se establece en la diversa legislación sobre el patrimonio musical cinematográfico. Muchas gracias.